Empezamos, por favor. Muy buenas tardes, queridos socios de la Cámara de Comercio de Quito. Quiero comenzar agradeciendo por permitirnos tener este espacio al presidente de la Cámara de Comercio, nuestro gran amigo Patricio Alarcón. Es importante hablar de la relación laboral en tiempos de emergencia sanitaria. En este preciso momento, la Asamblea Nacional está revisando y aprobando este proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19. Tenemos la grata presencia de expertos en el ámbito laboral que nos ayudarán a comprender cómo manejar esta relación laboral en época de crisis. Quiero darle la bienvenida a nuestra querida amiga, parte del área legal y socia del área legal en el ámbito laboral de Falconipuy, Lucía Cordero. Bienvenida, Lucía, qué gusto estar el día de hoy compartiendo para todos los miembros y todas las personas que nos están escuchando en la Cámara de Comercio de Quito. A Marinés de Varga, socia de TC Audit y además representante del Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador. Y nuestro gran amigo Augusto Garzón, quien es el representante legal de Governance, expertos en el ámbito laboral. Vamos a hablar de esta relación laboral, de este entorno jurídico que hoy se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Pero también queremos hablar, y queremos comenzar con Augusto para luego entrar al tema jurídico, hablar de cómo se debe vivir esta relación laboral, este compromiso que hoy tenemos entre trabajadores y empleados en una situación complicada como es esta emergencia sanitaria, como es estar en estado de excepción. Bienvenido, Augusto, y comencemos. Gracias, Cristina, gracias a la Cámara, gracias al Colegio de Contadores y bienvenidos todos los que nos están siguiendo. Transformar lo adverso en esperanza y acción. Creo que el día de hoy es un día importante porque se está tomando decisiones sobre una ley que en la parte laboral tiene mucho impacto. Los acuerdos entre empleadores y trabajadores son la pauta que va a marcar el futuro de la vida. Adelante, por favor. Y como decía, estos acuerdos son realmente los importantes o podríamos hacer algo distinto. Y lo que sucede es que estamos cambiando de época. Es una época donde debemos conciliar, donde debemos negociar y donde debemos ceder posiciones. La única posibilidad de construir un futuro es con la suma de todos. En el ciclo que ustedes ven, se muestra la volatilidad que hemos vivido en este año, la más alta del último casi veintenio, y la fase del ciclo económico en la que nos encontramos. Ya nos encontramos en recesión, el crecimiento económico se está limitando, hay una pérdida de 200 millones por día en el sector productivo. Entonces lo que necesitamos hacer es justamente reactivar, renacer, como yo le digo. Adelante, por favor. Y esta es una prevención del Banco Central y Price respecto al decrecimiento económico del Ecuador. Se espera que el decrecimiento mínimo sea de 7.95. Hay otros expertos y otras entidades que avisoran que puede ser hasta el 10. Entonces, esto significa que vamos a perder 10 puntos del Producto Interno Bruto y que nuestra economía va a quedar seriamente lastimada. Adelante. Esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Todas las personas ya con distancia social, en un paso casi inminente al semáforo amarillo y todavía con las actividades sin poder retomar, obviamente, la antigua realidad, lo cual va a ser casi imposible. La nueva normalidad va a ser totalmente distinta. Adelante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Llegar a la otra orilla. Y en este proceso laboral, yo diría que es salvar el empleo, tanto de la parte del empleador como de la parte del trabajador. Hay que lograr mantener el empleo. Adelante. Y para mantener el empleo tenemos que ser flexibles y ágiles. Es decir, la condición que yo tenía hasta el 12 y 13 de marzo posiblemente no vuelva a ocurrir en algún tiempo. Entonces, tengo dos opciones posiblemente. O pierdo mi empleo o mantengo el empleo bajo un esquema distinto, adaptado a la realidad, no adaptado a la voluntad, sino a la realidad. Adelante, por favor. Este es un cuadro del número de trabajos
que se espera que puedan ser ganados en la época post-crisis y aquellos que van a ser definitivamente eliminados. Entonces, si ustedes le ven muy rápidamente, lo pueden consultar en McKinsey, los trabajos que exigen contacto personal directo o que están relacionados con el contacto personal directo van a estar seriamente limitados. Adelante. ¿Qué es lo que sucede con las medianas y pequeñas empresas? Las medianas empresas nos encontramos casi en el día 64 de para y en este momento están con una gran limitación de liquidez y por ende ya han tomado decisiones que no sabemos, obviamente que no podemos hacer juicio de valor, pero han tomado decisiones respecto a su nómina. Muy posiblemente reducirla, muy posiblemente negociarla, cambiar la jornada. De eso se encargarán las expertas que vienen más adelante, pero las empresas se han visto seriamente limitadas en su supervivencia. Y 78% de las medianas también han tomado medidas y están tratando de rescatar lo que queda. Esa es una frase que me dijo una empresaria hace casi 3 horas. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede en este proceso? Tenemos grandes conflictos emocionales, ansiedad, temor y grandes conflictos funcionales. El hecho de estar confinados, a pesar de que exista una leve separación en las calles, nos hace que estemos en estrés. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros como clientes? Que se enfoquen en lo que yo siento, que se enfoquen en lo que yo necesito, que se enfoquen en lo que de verdad requiero, más allá de lo que antes quería, lo que de verdad requiero en este momento, porque he tomado la opción de ser selectivo. Adelante. ¿Cuáles han sido los grupos que se han visto afectados en este proceso? Y hasta el 14 de marzo habían perdido, o desde el 14 de marzo han sido despedidos, la mayoría de tiempos parciales, la mayoría de nuevos empleos que tienen menos de 35 años, es decir, las personas que ingresaban a su nuevo empleo. La mayoría de personas que pertenecían a una minoría étnica y lamentablemente la mayoría de personas, 54% de mujeres. Adelante. Al día de hoy, en todos los países hay una serie de cifras que nos dicen en dónde estamos. El IES, en la semana anterior, reveló una cifra escalofriante. 100,000 personas dejaron de estar afiliadas en el transcurso de esta cuarentena. 100,000 personas. Si multiplicamos por 4, que es el número estadístico de conformación de una familia, tenemos 400,000 personas con un ingreso limitado. Entonces, es un tiempo de bisagra, es un tiempo donde se cierra un elemento, se cierra un escenario, se cierra una realidad pasada y se abre otra con nuevas oportunidades, definitivamente con nuevas oportunidades. Hay que resistir, reactivar y renacer. Adelante. ¿Y a dónde vamos? Tenemos, desde que se prende el semáforo amarillo para nuestra apertura, los técnicos dicen que tenemos 90 días para cambiar nuestro modelo de negocio, definitivamente empujándole al mundo digital. Hoy la interacción física va a ser limitada, el trabajo va a ser limitado, y la gran pregunta es, ¿qué opinan ustedes, señores trabajadores y señores empleadores, de si mantenemos 60 días ya con un teletrabajo y luego nos vamos a 90 días más? ¿Habría una opción para regresar? Bueno, un profesor de Columbia decía, oye, si ya estamos trabajando 100 días, 120 días, 150 días en teletrabajo, es casi imposible que volvamos a nuestra vida normal. La mayoría de gente va a querer porque es su zona de seguridad, pero va a ser difícil que regresemos a eso. Entonces, lo que nos espera es el mundo digital. Y dentro del mundo digital, lo que nos espera es un gran tema de eficiencia y estrategia, cómo nos vamos a enfocar en ese cliente céntrico, cómo vamos a evitar los fraudes tecnológicos y mejorar nuestra comunicación y encaje con la red. Y el tercero es cómo vamos a cambiar nuestra estructura, muy posiblemente limitándola a aquel talento que solo se adecua a ese nuevo mundo. Adelante. Entonces, tengo que pensar en el propósito.
Y el propósito es, ahora ya no trabajo por un sueldo. Hoy trabajo para solucionar una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La del consumidor. Cuando yo sea consumidor, también quiero que solucionen esa necesidad. Pero hoy trabajo para solucionar una necesidad de otro. Por ende, debo ser empático, pensar en el otro. Ese es el propósito. Adelante. Y esto implica, en un plan de reactivación, que en un pilar 1 voy a centrarme en el cliente. Es el enfoque B2C, Business to Consumer. Voy a tener que centrarme en el cliente. Él es mi eje. Antes era el resultado, muy posiblemente la utilidad, la supervivencia. Hoy voy a centrarme en el cliente. Y para centrarme en el cliente tengo que ser ético, legítimo socialmente. Tengo que hacer bien las cosas. Y el tercer punto es, tengo que estudiar la psicología social. Luego de la crisis, muchas oportunidades se van a abrir, pero solo en el semáforo amarillo ya se van a abrir otras. Y el segundo pilar, para hacerlo rápido, es tengo que mejorar mi estructura operacional y ser austero completamente, enfocarme en crecimiento, generar un ecosistema porque ya no puedo trabajar solo. Si voy a trabajar en el mundo digital, tengo que conectarme y generar un ecosistema. Generar talento híbrido que piensa en generar dinero, pero también que piensa en innovar para conectarme y estudiar una nueva especie de necesidad de mi consumidor. Y esto implica mucha agilidad tecnológica. Adelante. Entonces, todo esto es juntos. Hoy estamos a punto de discutir la ley y más allá de sus falencias, simplemente lo que demostramos es que no podemos consensuar. Bueno, lamentablemente la realidad nos está obligando a consensuar, a generar acuerdos, a dejar las posiciones y entender desde una posición externa que si no perdemos, la única manera es ganar sumándole al otro. Adelante. ¿Y qué significa esto de sumar? 3 temas importantes. El intercambio de talento. Sumamos cuando las personas que se quedan sin trabajo generan un proceso de intercambio. Es decir, yo busco a aquellas personas Parece que tenemos algún problema con la conexión con Augusto. Sin embargo, lo que estaba mencionando nuestro querido panelista hasta el momento es de vital importancia dentro de esta relación laboral. Y quiero recalcar 3 cosas importantes que nos ha dicho Augusto hasta el momento, que es resistir, reorganizarme, reactivarme y renacer. Gracias, Augusto, volviste a la conexión. Estaba comentándoles a las personas que nos están mirando en esta gran red social de lo importante de lo que tú ya habías enfocado de esta convivencia en estas nuevas condiciones y el adaptamiento que debemos tener. Prosigue, Gusto, con los 3 puntos importantes que ibas a topar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos? Gracias, Cristina. Muy amable. Y perdón por no te preocupes. la desconexión. Otra vez, ojalá no salga del tema. 3 temas importantes. El intercambio de talento, es decir, las personas que se van a quedar desempleadas deben buscar que sus perfiles se acoplen a otra entidad. Y eso significa que tiene que haber un mercado de talento. Y normalmente el mercado de talento es el Colegio de Contadores, por ejemplo, que haga una plataforma para intercambiar talento, y la Cámara de Comercio. Son los mercados ideales para que, oye, perdiste tu trabajo, lo lamentamos mucho y estamos tristes, pero aquí hay una empresa que te necesita. Pero el trabajo no es solo mío de colocarte, sino el trabajo es tuyo de identificar el perfil que ahora requiere la nueva realidad. Entonces, necesitamos hacer un proceso de adaptación, de capacitación y obviamente de colocación. Yo sé, Cristina, que el colegio está dispuesto y que está empujando esta iniciativa, y yo sé que Patricio también la está empujando. Es decir, hoy es el momento de la ciudadanía. Yo creo que esperar que el Estado nos dé algo es una falacia. Hoy es el momento de los ciudadanos con los ciudadanos. Y esa es la red. El segundo tema importante es el tema de incluir a las minorías, la diversidad. Señores,
debemos por fin entender que cuando somos diversos, cuando tenemos criterios distintos, generamos mayor valor. Debemos incluir a las mujeres, debemos incluir a quienes no piensan como nosotros, debemos incluir a las minorías. Y el tema tercero, que ya lo dije antes, debo reperfilar mi perfil. ¿Y qué significa reperfilar? Debo acoplarme a lo que demanda el mercado. No puedo esperar que me contraten como me contrataron en febrero y marzo. Hoy debo ser un nuevo talento. Con esto concluyo con el tema de volver a insistir. Estamos pasando la etapa de resistencia, vamos a iniciar la reactivación, va a tener mucho dolor, pero hay oportunidades. Hay 170,000 millones en ventas que recorren la economía y si perdemos 20% quedan 145,000 millones. Es decir, con 145,000 millones algo me puede llegar. Entonces lo que tengo que hacer es adecuarme a ese perfil. Gracias, Cristina. Yo creo que Gusto, tu exposición ha sido, aparte de precisa, motivacional. Yo creo, como siempre digo, esa vitamina C que necesitamos hoy tomar, sobre todo que estamos viviendo un proceso que es duro en la relación laboral patrono-empleado. Dijiste algo que es importantísimo. También nosotros, como la Cámara, como el Colegio de Contadores, también tenemos que reinventarnos. Y lo que tú decías a hoy, pues crear esta ventana de talentos donde yo puedo mirar todas estas personas que hoy van a ser útiles y que van a poder, como tú dices, intercambiar toda esta experiencia, quizás en otras empresas. Es interesantísimo tu mensaje, motivacional total, y como yo siempre digo, tú nos haces mirar que sí puede haber algo mejor en una época de crisis. Quiero darle ahora la bienvenida desde el ámbito legal a nuestra querida amiga Lucía Cordero, experta abogada en el ámbito laboral de Falcón y Puig. Y estimada Lucía, queremos mirar el tema laboral. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se mandó a la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que en estos momentos a lo mejor ya se aprobó, se está debatiendo? Y luego pues también Marinés, una experta también en el ámbito laboral, para ir con estas dos hermosas damas y pues que nos digan qué está pasando en el ámbito laboral ya desde el ámbito jurídico, qué es lo que se está proponiendo, para que todas las personas que nos están mirando pues podamos comprender y entender. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias, Cristina. Siempre es un placer estar contigo en estos eventos, compartir un poco de información sobre actualidad. No puedo dejar de agradecer a la Cámara de Comercio de Quito, al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, a Governance y a TC Audit por esta alianza, esta oportunidad que nos han dado de estar en estos espacios de discusión y de información a la ciudadanía. Como tú bien decías, hoy vamos a tratar sobre un proyecto de ley que envió el presidente de la República el 16 de marzo de materia económica urgente, el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis derivada del de la COVID-19. Y al respecto cabe indicar que hasta las 4:30 de la tarde, ya los asambleístas expusieron su posición respecto de este proyecto. Ya se terminó el debate y el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, pidió un receso para incorporar las nuevas observaciones que se produjeron en el debate de hoy y estamos esperando que se inicie la votación sobre este proyecto de ley tan importante. A partir de pocos minutos, en 15 minutos empezaría la votación ya en la Asamblea Nacional. Con lo cual, una precisión. Esta presentación de hoy, tanto la de la doctora Marinés Trujillo como la mía, se basan en el informe para segundo debate, ¿sí? De un proyecto que todavía no es ley porque no ha sido aprobado todavía por la Asamblea Nacional. Y eso es muy importante recalcar. Este es en base a qué hemos realizado esta presentación. Bien, ya entrando de lleno a esta presentación, efectivamente, uno de los ejes principales de este proyecto de ley, además de las tan polémicas contribuciones solidarias y las medidas solidarias de bienestar, la cuenta especial de asistencia humanitaria y el régimen temporal para prevenir la quiebra e incentivar acuerdos, decía, uno de los principales ejes es efectivamente laboral, el sostenimiento de las fuentes y plazas de trabajo,
porque como bien decía Augusto previamente, ya se han producido muchos despidos en el Ecuador y alrededor del mundo, porque al haber estado mañana, creo que pasada mañana cumpliremos ya 60 días en confinamiento. Durante estos 60 días, las empresas, la gran parte de ellas, medianas, pequeñas, micros y grandes empresas, no han estado produciendo, con lo cual definitivamente se han producido pérdidas y la carga de nómina o el componente de los trabajadores es una carga pesada para ciertas empresas, más aún cuando no han vendido o no han producido, no han funcionado ni operado por 60 días. Siguiente, por favor. Por ello es que en esta ley, dentro de su objeto mismo, y dentro de su objetivo principal, es el rescatar las fuentes de trabajo y hace especial énfasis en el mantenimiento de las condiciones de empleo. Tanto así es un eje que veremos que a lo largo de todo el texto del proyecto de ley y en este caso del informe para segundo debate, que tanto veremos que es un eje, decía, que está desperdigado por todo el texto referencias al tema laboral. Por ejemplo, habla de un fideicomiso de la Corporación Financiera Nacional, donde se prevé que los fondos de este fideicomiso podrán financiar el pago de nómina y otras obligaciones laborales, ¿no? Ahora, ya dentro del acápite sobre las medidas de apoyo para el sostenimiento, para apoyar la sostenibilidad del empleo, siguiente por favor, tenemos un eje principal dentro de un subeje principal, que es el de los acuerdos. El texto de los acuerdos ha sido modificado, yo creo que sustancialmente, en el informe para segundo debate, porque antes se decía que los acuerdos los podrán celebrar trabajadores y empleadores a iniciativa de cualquiera de las partes para modificar, siguiente por favor, las condiciones de la relación laboral. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy en el informe para segundo debate? Estas modificaciones las delimita para las condiciones económicas, con lo cual nos preguntamos qué entonces podremos modificar con estos acuerdos en caso de que se apruebe hoy esta ley. Especulando, seguiría, si solo nos referimos a las condiciones económicas, pues definitivamente podremos revisar planes de pago de remuneraciones, calendarios de pago, fijar plazos, porque efectivamente las empresas al momento, la mayoría de ellas, la gran mayoría de ellas, no cuentan con liquidez. Ahora, ¿qué persiguen estos acuerdos? Preservar las fuentes de trabajo nuevamente y garantizar la estabilidad de los trabajadores. Para celebrar los acuerdos, los empleadores deberán presentar de forma clara y completa los sustentos de la necesidad de suscribir estos acuerdos. Antes se decía que deberán presentar la información financiera, pues eso de la información financiera también se ha excluido para este informe de segundo debate. Como les decía, el acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Y otra reforma, una inclusión ya dentro de la Comisión de Régimen de Desarrollo Económico, es que para las micro, pequeñas y medianas empresas, el acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y empleador. Y esto también es una modificación, porque antes se decía que las negociaciones y los acuerdos serán entre trabajadores y empleador, ¿sí? Siempre y cuando exista la mayoría, es decir, la mitad más uno de los empleados que estén de acuerdo. Sin embargo, ahora determina que los acuerdos en el caso de las MIPYMES deberán ser bilaterales y directos, es decir, entre cada trabajador y el empleador. Y requerirá del apoyo técnico del Ministerio de Trabajo. Otra reforma. Para las grandes empresas, también bilateral y directo entre trabajadores y empleador, pero obligatoriamente deben ser estos acuerdos con las grandes empresas supervisados por el Ministerio de Trabajo. Entonces aquí modificaciones sustanciales incluidos en el informe para segundo debate. Una vez suscritos los acuerdos, deberán remitirse al Ministerio de Trabajo
para su supervisión de cumplimiento. Siguiente, por favor. Ahora bien, existen también sanciones en caso de que estos acuerdos no se cumplan. La principal sanción que se mantiene desde el proyecto de ley es que para aquella parte que no cumpla con los acuerdos, esta será objeto de sanción de conformidad con el mandato 8, artículo 7. Es decir, que la penalidad en caso de incumplimiento podrá ir desde las 3 hasta las 12 remuneraciones básicas unificadas. Cabe también decir que se estipula en este proyecto que en caso de que hubiera un despido durante el primer año de la ley, la indemnización para el trabajador se calculará con base en el último salario antes del acuerdo. Y aquí tenemos algunas dudas y algunas inquietudes. Siguiente, por favor. Estos acuerdos podrán además impugnarse ante Fiscalía o por vía judicial. Ahora, igualmente, en el informe para el segundo debate se mantienen cuáles serían las condiciones mínimas para estos acuerdos. Y como ya hemos dicho, la empresa debe, o el empleador debe informar a sus trabajadores la necesidad de por qué plantea un acuerdo, ¿sí? Y debe revelar sus estados financieros de forma completa, veraz e íntegra, para que de tal manera los trabajadores puedan tomar una decisión informada. Se queda también en este informe para el segundo debate que los recursos de la empresa no podrán ser destinados para, para repartir dividendos, deberán utilizarse con eficiencia y transparencia y la empresa no podrá reducir su capital. Como tercera condición para la validez del acuerdo se establece que los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de trabajadores y el empleador y que serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores o empleadores que no lo suscriban. Y finalmente, estos acuerdos son oponibles a terceros. Aquí entonces simplemente una acotación. Se ha mantenido este tercer requisito o condición mínima para validez del acuerdo cuando ya vimos que en el artículo 25, en el informe para segundo debate, se modificó la redacción en el sentido de que los acuerdos serán empleador-trabajador, serán bilaterales y directos. Sin embargo, aquí mantiene esta condición de tal suerte que insiste en que para que se celebren los acuerdos deberá haber una mayoría de trabajadores, el 50+1, que esté dispuesto a suscribir los acuerdos. Entonces, partiendo de esa mayoría, entendería yo que ya entonces se va directamente a cada trabajador a suscribir un acuerdo bilateral. Siguiente, por favor. Dentro de las condiciones mínimas se eliminó el inciso que determinaba que los acuerdos son título ejecutivo. Se eliminó eso ya para el informe del segundo debate. Pero se mantiene que si es que el acuerdo fuere imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se lograra el consenso, el empleador podrá, y aquí es una facultad, no una obligación, podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación de la empresa. Y aquí una última modificación, concordante con la anterior que ya habíamos mencionado, es que para las grandes empresas habrá una supervisión obligatoria del Ministerio de Trabajo para la celebración de los acuerdos, ¿sí? Y finalmente, establece que este proyecto que está para aprobarse hoy, quiero insistir en ello, que en caso de desvío de recursos en favor de los accionistas, de los administradores o en general en perjuicio de los trabajadores, será una causal de quiebra fraudulenta que además causará la nulidad del acuerdo, originará la nulidad del acuerdo y podrá ser sujeto de una sanción penal de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico
integral penal. Siguiente, por favor. Otra de las alternativas que pretende este proyecto de ley ofrecer a los empleadores y a los trabajadores para sostener el empleo y que las partes puedan llegar a acuerdos es la mediación. Sin embargo, se ha modificado también este artículo 28 de lo que originalmente fue la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo y después del informe para primer debate. En el informe para segundo debate tenemos que el Ministerio del Trabajo se convierte en un actor principal dentro de la mediación. ¿Por qué? Porque en este informe se dice que el Ministerio de Trabajo actuará como centro de mediación para facilitar la suscripción de acuerdos de ser necesaria su intervención, ¿sí? Pero más abajo determina que para cualquier procedimiento, acción administrativa o judicial en materia laboral, será un requisito indispensable previo el que yo haya acudido a la instancia de mediación para iniciar dicha acción administrativa o judicial posterior en materia laboral. Y aquí yo sí me pregunto si el ministerio tendrá la capacidad de gestionar eficiente y ágilmente la petición de empresas y trabajadores para lograr acuerdos a través de la mediación. Y no es que cuestione la mediación. A propósito de la mediación, siguiente, por favor. La mediación sí es posible para asuntos laborales. A pesar de que constitucionalmente los derechos del trabajador son intangibles e irrenunciables, sin duda hay materia transigible dentro de la materia laboral. Tanto así que nuestra Constitución de la República, en sus artículos 190, reconoce la mediación. Siguiente, por favor. Y más tarde, en el artículo 326, numeral 11, en cuanto se refiere al derecho al trabajo y sus principios, en el numeral 11 dice que será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia ni vulneración de los derechos laborales. Entonces, ¿qué podemos transigir en materia laboral? Siguiente, por favor. En materia laboral podremos entonces negociar eventualmente horarios, aunque ya vimos que la modificación sustancial de delimitar los acuerdos a materia económica posiblemente y nos impida negociar sobre otras cosas que no sean, por ejemplo, plazos de pago o calendarios de pago. Cabe decir también que esta ley estaría excluyendo a otros centros de mediación de gran trayectoria, como el mismo Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, porque simplemente dice que será el Ministerio de Trabajo que actuará como centro de mediación. Y esto sería una grave equivocación de aprobarse, en mi opinión, por supuesto, porque tenemos en el Ecuador más de 100 centros de mediación debidamente calificados por el Consejo de la Judicatura. Hay que insistir en que la mediación sí es un mecanismo para materia laboral, para aquellos asuntos transigibles, que de acuerdo al mismo proyecto de ley sería solamente en materia económica, pero que en ningún caso estos acuerdos logrados o alcanzados en mediación podrán vulnerar los derechos de los trabajadores. Siguiente, por favor. Brevemente, porque a continuación mi colega, la doctora María Inés de Vargas, va a entrar ya de lleno en otras figuras o alternativas que se aprobarían esta tarde. Brevemente diré que dentro de la Asamblea Nacional se incorporaron al proyecto de ley del Presidente de la República el teletrabajo, que ha estado regulado desde el 2016 para el sector privado y desde el 2017 para el sector público,
mediante acuerdos ministeriales, más allá de que en esta crisis sanitaria se hayan expedido además los acuerdos ministeriales 75 y 76. Ya en este proyecto de ley se incorporan dos acápites importantísimos, tanto para la ley de servicio público cuanto para el Código de Trabajo, que es el teletrabajo. También se ha incluido la priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local, la estabilidad para los trabajadores de salud y en la cláusula, en la disposición transitoria séptima se incluye que el Ministerio de Trabajo deberá regular las modalidades de trabajo adecuadas para personas vulnerables frente a la COVID-19. Y en este informe para segundo debate se ha incluido también, siguiente por favor, una disposición reformatoria cuarta, que zanjaría la discusión que tenemos los abogados, y no solo los abogados, sino todos nosotros, en relación a cómo debe interpretarse la causal que está establecida en el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Actualmente se refiere a la fuerza mayor y agrega lo siguiente, o agregaría lo siguiente de si se aprobara. Dice, en la causa establecida en el numeral 6, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica, y cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Y agrega, también habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad en particular derivada del caso fortuito o fuerza mayor. Perdón, aquí un ejemplo de lo que refiere el último inciso de esta disposición reformatoria cuarta. Cuando hubo la consulta popular del 2011, se ordenó, más bien dicho, se prohibió la actividad de los casinos o de los juegos de azar. Y como fue aprobada la pregunta en ese sentido, los casinos debieron despedir a sus trabajadores. Entonces, ¿cuándo aplicaría? En este sentido, cuando por un acto semejante de autoridad, que en este caso fue una consulta popular más allá de un acto de autoridad competente, se obligue a un sector o a un empresario a cerrar su actividad. Y finalmente, estimados socios, público en general, las conclusiones. Dentro de la siguiente, por favor. Dentro de la línea de Augusto, yo creo que debemos siempre tomar las crisis como oportunidades. Y en ese sentido, yo creo que tanto empleadores como trabajadores debemos tomar conciencia de la gravedad de la crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19 y tomarlo como una oportunidad para dejar la vieja concepción de la relación empleador y trabajador como una relación antagónica, opuesta. Debemos empezar a construir relaciones en las que las partes se sientan complementarias. Sin empresarios no hay empleos, pero sin trabajadores tampoco hay empresas. Y creo que es igualmente una oportunidad para que ponernos de acuerdo, consensuar, como no lo pueden hacer en la Asamblea, lamentablemente. Los ecuatorianos sí tenemos la capacidad de actuar con base a los intereses generales. No es el momento para que las empresas sigan perdiendo, ni para que los trabajadores sigan siendo despedidos. Entonces, insisto, es una oportunidad para que se puedan rehacer estos contratos. ¿En base a qué? A que la relación laboral es un contrato bilateral. Y creo firmemente en que a través de los acuerdos podríamos flexibilizar condiciones laborales que correspondan a esta nueva realidad, de tal manera de poder ser resilientes y adaptarnos a lo que estamos viviendo. Finalmente, considero que es la oportunidad
para utilizar la mediación. Lamentablemente, en el informe para segundo debate, no sé, todavía ya inició la transmisión de la asamblea en vivo. No sé si se modificará nuevamente el artículo 28, porque si no, el Ministerio de Trabajo sería el único centro de mediación autorizado de conformidad con este texto, a no ser que mi interpretación sea del todo equivocada, para asistir a las partes a encontrar un acuerdo. Hasta aquí mi exposición, querida Cristina, queridos socios de la Cámara, público en general, muchísimas gracias. Estimada Lucía, tu exposición nos hace un resumen de lo que se está aprobando, lo que se envió con este proyecto de ley orgánica humanitaria, pero sobre todo lo que es muy interesante y que seguro vamos a tener varias preguntas, era la aclaración a la interpretación de este artículo 169, de en qué condiciones procede esta liquidación de los empleados por fuerza mayor o caso fortuito. Quiero recalcar dos puntos importantes que tú lo acabas de mencionar, que es la aclaración del famosísimo, ¿y por qué digo famosísimo? Porque hoy todo el mundo quiere aplicar el artículo 169, y como tú sabes, como abogadas, siempre ha habido la interpretación de qué o en qué momento se da esta aplicación de fuerza mayor caso fortuito para lo que se llama la desvinculación laboral. Y también el tema de la mediación, que tú lo recalcas de una manera muy, pero muy profunda, que la mediación es un tema contemplado en nuestra Constitución en el 190, y además la importancia de que hay lugares ya especializados, como la misma Cámara de Comercio, en realizar un proceso tan importante que es llegar a los acuerdos. Quiero darle el paso a María Inés de Vargas. Ella es socia de TC Audit y además es parte del staff de instructores del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, experta en el ámbito laboral. María Inés, continuemos hablando de qué trae este proyecto que hoy, en este preciso momento, la Asamblea Nacional tiene en sus manos aprobar esta ley orgánica para poder, en cierta forma, apalancar, de alguna manera, soportar este proceso duro que está viviendo nuestro país. Bienvenida, María Inés, estamos contigo. María Inés, el micrófono, por favor, si nos ayudas conectando tu micrófono. Gracias. Perdón. Gracias, Cristina. Primeramente, un agradecimiento a la invitación a la Cámara de Comercio de Quito, igual que a todos sus afiliados. Para mí realmente es un agrado poder estar aquí para compartir estas pequeñas charlas ahora en la parte laboral, para ver ahora otros puntos que se están discutiendo justamente ahora en el proyecto. Vamos a empezar entonces con este nuevo contrato. De acuerdo acá, a diferencia del proyecto que estaba para en el primer debate, en este contrato especial emergente se hace una aclaración que en este contrato especial emergente se lo va a poder usar únicamente mientras dure la emergencia sanitaria por este COVID-19, ¿sí? Entonces ya no, yo podría decir era una oportunidad tal vez para incrementar el empleo cuando se hablaba de manera general y a lo mejor se podía quedar más tiempo con las condiciones o considerando como que iba a ser un contrato muy similar al plazo fijo, pero como vamos a ir viendo, no es ya así con las modificaciones que se ha hecho. ¿Para qué se crea este contrato que va a ser utilizado en este periodo? Para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos por situaciones emergentes. De igual forma, para nuevas inversiones o líneas de negocios o productos o servicios que se han ido también dando acorde a la emergencia y que han ido cambiando. También para ampliaciones, extensiones de negocio o modificación del giro del negocio. Yo tenía otra actividad y ahora tengo que adaptarme a las condiciones que estamos viviendo y a lo mejor tengo que cambiar y contratar nuevo personal por estas circunstancias. También se lo puede usar por incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas nuevas o existentes. Y por último, también nos dice por necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las actividades del empleador. Siguiente, por favor. Una de las ahorita modificaciones en este segundo debate
es que antes nos daba hasta 2 años de plazo. Ahora, ¿cuál es el plazo de duración de este contrato? 1 año y renovable por 1 año más. Van a decir, oye, entonces está muy similar al contrato plazo fijo que teníamos anteriormente. Parecido sí, pero únicamente en el plazo, porque como ya vamos a ver, este contrato ahora sí no tiene nada, hablemos de estabilidad laboral, salvo que pasara este plazo. Entonces, en este contrato especial emergente de 1 año y renovable 1 año más, lo podemos practicar tanto a una jornada completa como a una jornada parcial, con un mínimo de 20 horas, es decir, un medio tiempo, a la semana, las cuales pueden ser distribuidas en los 6 días de la semana. En esto se mantiene igual que el proyecto en el primer debate, lo que quiere decir que los trabajadores podrían tranquilamente estar laborando de lunes a sábado, 20 horas semanales o 40 horas semanales. Y la remuneración obviamente irá en función o a una jornada completa o a esta jornada parcial. Aquí viene uno de los cambios de la reforma que se da en este proyecto. Al terminar el plazo del contrato para lo que se haya quedado, o si se da la terminación unilateral del empleador o el trabajador, tendré que pagar proporcional de beneficios sociales y el desahucio, y me deja simplemente de manera general del desahucio. Entonces, ¿cuál es acá la reforma en relación, o más bien dicho, más que reforma, porque estamos en proyecto, el cambio en relación al primer debate? Primero, que en el anterior me hablaba, si yo terminaba anticipadamente, tenía que pagar un despido intempestivo. Ahora me dice que no, que únicamente tengo que pagar desahucio y beneficios sociales de ley. Pero aquí viene la pregunta. El desahucio, si es que yo estoy mandando a alguien a los 8 meses y tomamos el desahucio tal cual nos habla artículos 184 y 185 del Código de Trabajo, es por 1 año completo, cada uno de los años, o no tiene derecho. Entonces aquí nos deja abierto y yo podría pensar, ok, entonces el trabajador tampoco va a tener derecho al desahucio, o tal vez vía reglamento van a poner como en los contratos giro del negocio, en donde es proporcional al tiempo de servicio. Entonces acá sí nos tocará esperar esto, porque tal cual esté el texto, se entendería que si no llega el año no tendría derecho. Si finalizado el plazo, sea del año o de los 2 años, no doy por terminado este contrato especial emergente, el contrato se convertirá en un contrato a tiempo indefinido. ¿Sí? Entonces, como vemos, ya no es un contrato especial y había la duda si es que en el contrato de 2 años o de 4 antes del proyecto, periodo de prueba, ya no necesitamos eso y está, se ha respondido porque en cualquier momento podría dar por terminado. Siguiente, por favor. Veamos ahora de la reducción de la jornada emergente. De manera excepcional y mientras dure la emergencia sanitaria del COVID-19, las micro y pequeñas empresas podrán reducir la jornada laboral. Aquí también tenemos una diferencia en relación al proyecto en el primer debate, que antes me hablaba el empleador. Esto quiere decir que era para todos los empleadores, no importaba si era la microempresa o era la empresa grande. Ahora únicamente le está limitando para las microempresas y para las pequeñas empresas. El porcentaje me dice, ok, yo voy a poder reducir hasta un 50%. Y aquí no sé si es algún error porque me parece un poquito como que me descuadra, porque me dice que la remuneración no podría ser menor al 55%. Entonces, a ver, reduzco la jornada hasta el 50%, pero la remuneración no puedo hasta el 50%, sino 55%. Esperemos que aquí a lo mejor sea solo un error tal vez en el texto, porque si no la recomendación sería no reducir al 50 y 55, sino 55-55. De todas formas, a diferencia de lo que tenemos en el artículo 47.1 del Código de Trabajo y lo que tenemos en el Acuerdo Ministerial 77, que podía reducir el 25%, acá podemos reducir hasta el 50%. Y el aporte a la seguridad social también tendrá que ir en el mismo porcentaje, es decir, hasta el 55%, que es lo que yo estaría pagando según este cambio
o si es que lo corrigen el 50%, que es lo que deberíamos estar un poquito pendiente y ver qué pasa ahora en el pleno de la Asamblea. Siguiente, por favor. Las microempresas y medianas empresas que vayan a utilizar la reducción emergente, sí deberán indicar al Ministerio de Trabajo el periodo que se va a aplicar. ¿Sí? Adicionalmente, ¿quiénes son los que va a aplicar a la medida? Es decir, que no necesariamente la puedo requerir para todo el personal, sino solo para ciertos trabajadores. Esta reducción podrá aplicarse hasta por un año y puede ser renovable por un año más por el mismo periodo. Obviamente, y al igual que en lo que se hablaba en el proyecto anterior, en el debate anterior, de igual forma como lo dice el actual Código de Trabajo en el 47.1, previa la aprobación del Ministerio de Trabajo. De producirse despidos, todas las indemnizaciones, tanto de despido como de desahucio, se calcularán sobre la última remuneración mensual completa antes de la reducción, ¿sí? Además, también el Ministerio de Trabajo tiene la potestad o el derecho de ver si es que aparte de la indemnización que se pueda pagar al trabajador, puede aplicar alguna otra sanción. Esto lo tendría que hacer vía acuerdo ministerial. Siguiente, por favor. Mientras dure la reducción de la jornada emergente y mientras ésta esté implementada, a partir, más bien dicho, y mientras ésta esté implementada, las empresas que hayan optado por esta alternativa no podrán repartir dividendos, ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado, o como más bien nos dice el actual Código de Trabajo, acá nos limitaba a no poder repartir mientras no haya compensado el valor a los trabajadores, que es este 25%. Acá no, ya no me habla de compensación. Sin embargo, me dice que mientras dure la jornada reducida, no voy a poder repartir dividendos. Siguiente, por favor. De igual forma, algo que se incluye ahora en el segundo debate, a diferencia del anterior que no me hablaba nada, que me dice que de forma excepcional se podrá extender la jornada de trabajo sin el pago de recargos. Esto es algo que realmente me ha llamado mucha la atención, ¿sí? Porque primero acá se entendería que en manera excepcional debería el Ministerio de Trabajo, debería existir algún acuerdo ministerial para que me diga cuáles son los casos excepcionales por los que me va a autorizar o aprobar que un trabajador labore horas adicionales y no tenga que pagar las respectivas horas extras, ¿sí? Recordando que, como manifestó Lucía, los derechos del trabajador son irrenunciables. Estamos hablando acá de lo que son las horas extraordinarias o suplementarias que no tendría derecho. ¿Sí? Siguiente, por favor. Del goce de las vacaciones devengadas, se mantiene el texto igual, lo único que se ha cambiado ya es el título, dejándolo correcto en relación al texto del primer debate, donde nos dice que los empleadores durante los 2 años siguientes a la publicación de la ley en el registro oficial podrán notificar de forma inmediata al trabajador que tenga derecho a sus vacaciones, es decir, que ya tenga sus vacaciones acumuladas, ganadas, para que las pueda tomar. Entonces, en este sentido, lo único que se ha cambiado antes del título decía goce vacaciones devengadas y anticipadas. Eso quiere decir que no, estas vacaciones ganadas ya el trabajador o el empleador, más bien dicho, no necesita tener acuerdo, sino solamente comunicarle. Siguiente, por favor. Del seguro de desempleo. En el seguro de desempleo, ¿qué nos dice? Proyecto que durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020, los afiliados al IES en relación de dependencia que hayan perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad, eso quiere decir no por vía renuncia, no por vía desahucio, sino ajenas, es decir, puede ser un despido o contratos, qué sé yo, a lo mejor de giro del negocio, hayan terminado ya las obras, pero ajenas a su voluntad, puedan acceder a la prestación del seguro de desempleo. Siguiente, por favor.
¿Cuáles son los requisitos de estos trabajadores para poder acceder al seguro de desempleo? Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al menos las 6 últimas deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. ¿Qué otro requisito tiene? Y aquí es donde hay un cambio en el texto en relación al que constaba para el primer debate, encontrarse en situación de desempleo por un periodo no mayor a 10 días. Recordemos en el anterior nos decía de 7 días. De todas formas, esta es la modificación, porque antes, recordemos, se debía esperar 60 días. ¿Qué tenemos adicionalmente? Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día, perdón, ahí hay ahorita en el texto es a partir del día 11º, discúlpenme, ahí se ha quedado con octava, a partir del día 11º de encontrarse desempleado y hasta en un máximo de 45 días posteriores a haber perdido el empleo, ¿sí? Entonces, del día 11 tiene únicamente 45 días. Adicionalmente, no ser jubilado. Y debe verificarse previamente, el IES verificará que se haya registrado el aviso de salida al IES. Es decir, con todos estos requisitos se comprobará que esté desempleado, ¿sí? Siguiente, por favor. Adicionalmente, en los mismos meses, los pagos correspondientes, ¿sí?, del seguro de desempleo se realizarán en forma mensual y conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Social en el capítulo del seguro de desempleo. Es decir, deberá considerarse tal cual ya la normativa si el trabajador accederá al seguro de desempleo o al retiro del fondo de cesantía, que es cuando tiene la oportunidad. Recordemos que el fondo de cesantía lo puedo retirar únicamente en el seguro de desempleo o cuando el trabajador se jubile, ¿sí? Entonces acá es donde va a tener que escoger el trabajador. Siguiente, por favor. La extensión de la cobertura de salud. Recordemos que de acuerdo al artículo 107 de la Ley de Seguridad Social, las personas que hayan quedado cesantes, ¿sí?, es decir, hayan salido del trabajo por cualquier motivo, van a tener una cobertura de 60 días, que es lo que me dice la normativa, esta ley humanitaria para cubrir la crisis sanitaria por el COVID-19, que adicionalmente va a tener una cobertura de 60 días más. Esto quiere decir que el trabajador que durante esta crisis haya perdido el trabajo va a tener 4 meses para poder atenderse, ¿sí? Para todos los afiliados y en cualquier régimen e incluso sin considerar si es que estuvo en mora por esta situación y mientras subsista. Sí, esto es lo que nos está hablando ahorita la normativa. Lo que nos está hablando la normativa. El siguiente, por favor. Marina, un minutito de tiempo, por favor, para pasar a preguntas. Gracias. Facilidades de pago a la seguridad social. Las personas naturales, igual que ejercen actividades económicas, las micro y pequeñas empresas, así como el restante de empresas y cooperativas de bienes y servicios, que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción y que no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social a tiempo en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020, podrán realizar estos pagos sin que se genere intereses, multas ni recargos. Y lo más importante que yo le diría aquí es que sin que se genere responsabilidad patronal. Recordemos que esto es gravísimo, que un empleador caiga en responsabilidad patronal, sobre todo en los aspectos que tiene que ver médicos, con los seguros de desempleo que ahora están, hablemos, generándose tal vez mucho, de acuerdo a lo que nos indicaba la cantidad de desempleos a gusto. Entonces, esto es buenísimo porque no va a haber responsabilidad patronal. Y de igual forma, se otorgará
Asimismo, las facilidades de pago sin generación de intereses, multas ni recargos a los afiliados comprendidos dentro del régimen del seguro voluntario que no hayan podido pagar sus aportaciones en los referidos meses. Entonces, ellos también podrán sentirse tranquilos, sí, porque tampoco podrán generar o generarán el pago de estos intereses, ¿sí? Hasta aquí mi presentación y no me queda más que agradecer sí, al colegio. Y para terminar solo con esta frase que ya la habíamos visto anteriormente, pero me parece muy buena y acorde incluso lo que nos habló Augusto, ¿sí? No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es el más adaptable al cambio, de Charles Darwin. Entonces, realmente son situaciones que debemos adaptarnos, que se deben cambiar y esperemos que ahora también eso hayan considerado en la asamblea que estén considerando en este momento, porque si no nos adaptamos al cambio, pues probablemente habrá más trabajos que se vayan perdiendo y lastimosamente también más empresas. Así que seamos positivos, que se den los cambios para que la productividad, los negocios y el empleo sigan adelante. Gracias. Muchas gracias, Marinés. Y creo que cada uno de los expositores han ido cerrando con frases muy importantes y sobre todo adaptables a su presentación y sobre todo a la realidad que estamos viviendo. Quisiera dar paso solo a unas pocas preguntas, ya que muchas de estas se repiten, y es la pregunta para cualquiera de nuestras expositoras expertas en el ámbito laboral, y es sobre el tema del artículo 169, que definitivamente ya con la aclaración que se hace en la proyecto para segundo debate, pero nos dicen si es que este 169 dice, si utilizo el 169, puedo liquidar a todos los trabajadores sin pagar indemnizaciones. Si tengo 15 trabajadores, tengo 169 y 15 de ellos tienen más de 15 años, las empresas definitivamente con el proyecto nuevo ya no podrían seguir funcionando. Yo creo que la respuesta ustedes ya la dijeron con el nuevo proyecto, cualquiera de las dos, si nos pueden ayudar con la contestación del 169 del Código de Trabajo numeral 6. ¿Qué nos dicen, por favor, estimadas damas? ¿Lucía o Marinés? Vamos con Lucía. Estimada Lucía, si nos ayudas con el micrófono, Lucy. Lucy, con el micrófono. ¿Okay? Perdón, sí, me voy a atrever a contestar. Efectivamente, de aprobarse el texto de la disposición reformatoria cuarta, para que el empleador pueda aplicar la fuerza mayor, con lo cual no hay liquidación ni indemnización, perdón, más bien dicho, no hay ni indemnización alguna, el negocio, su empresa, deberá ser liquidada. Es decir, con la muerte de la empresa solamente, o por disposición de una autoridad, como habíamos visto en el caso de la consulta popular, que eliminó la posibilidad de tener casinos o en general juegos de azar, esa sería la única manera en que fuera aplicable, o que sea aplicable, o que se aplique, perdón, el artículo 169, numeral 6, referido a la fuerza mayor, independientemente de cuántos años estén en la empresa sus trabajadores. Así es. Y aquí alguien, uno de los participantes en este evento nos decía, pero esto no pasó cuando sucedió el tema del terremoto, pues definitivamente cada ley trae sus particularidades. Otra pregunta nos dice, ¿la propuesta si entra en vigencia aplica de forma retroactiva a marzo? ¿O cuál es el beneficio de los nuevos contratos emergentes si ya pasó la jornada suspendida y reducida y llevamos 60 días? Por favor, si nos ayuda Marinés o nos ayuda Lucy para ir mirando esta pregunta de uno de nuestros participantes que están conectados escuchándonos. Chicas. Gracias. Bueno, no sería retroactiva. Recordemos que ahorita ya tenemos un instrumento que estábamos manejando para la jornada reducida y de hecho, más bien son dos. El uno, como habíamos mencionado, que es el Código de Trabajo en el artículo 47.1 y el acuerdo ministerial 77. La diferencia es que aquí se manejaba una jornada reducida del 25%, que eran las 2 horas diarias. Entonces,
Acá lo que plantea el proyecto es que pueda ser hasta el 50% de la jornada reducida. Entonces, esto aplicaría a partir de la aprobación de la ley. Entonces, no sería retroactiva y quedaría lo que se estaba aplicando anteriormente con la normativa, los instrumentos o herramientas que teníamos, y a partir de la aprobación de la ley, si es que se aprueba este punto, pues entraría ya con el 50% y obviamente con remuneración en los mismos porcentajes, esperemos, y de igual forma con aportación al IES bajo este mismo porcentaje. Perfecto. Una pregunta para Augusto. Estimado Augusto, nuestros participantes preguntan, el tema de las reestructuraciones, sí, que se podrían aprobar en la asamblea, ¿es viable cuando se está hablando de temas laborales? ¿Se puede hacer una reestructuración dentro de las compañías en épocas de crisis? Y esto también aplica para temas laborales, o lo dice, si estamos hablando también de acuerdos o concordatos. Quiero entender un poquito así la pregunta. Estimado Augusto. Gracias. Se puede hacer una reestructuración laboral porque lo que te va a traer la nueva etapa es que muchas posiciones van a quedar fácticamente inutilizables. Es decir, si tenemos a alguien que trabajaba en el campo y cuya labor era supervisar el campo y ya no estamos trabajando físicamente, esa posición tiene que ser reposicionada, cambiada, localizada en otro lugar. Entonces, de hecho, va a haber una reestructura, primero pasando por el modelo del negocio, luego por la estructura de la compañía y finalmente por el movimiento de los trabajadores. Entonces, yo aquí les diría que la ley no va a la velocidad de la realidad. Y como no va a la velocidad de la realidad, lo que nos está sucediendo hoy es que la pandemia nos echó abajo todos los preceptos que se establecían. Así que hay que estar listo para negociar. Estimado Augusto, creo que fuiste claro en lo que tú habías dicho y creo que nuestro tiempo de exposición ha sido, creo, lo más fructífero posible para que podamos entender primero que hay siempre un nuevo amanecer, hay que combinar, hay que reinventarnos, hay que tratar, como tú dices, adaptarnos y sobre todo considerar que hoy el cliente, y siempre ha sido la parte fundamental, pero es adaptarnos hoy a estas nuevas condiciones de estos nuevos clientes en el tema de Augusto. En el tema de nuestras dos expertas laborales, pues definitivamente su exposición ha sido tan clara y nos han hecho comprender qué es lo que está pasando hoy en este momento en la Asamblea Nacional. Quisiera comenzar con Lucía, con una pequeña frase de despedida para toda la gente que nos está mirando a través de nuestro gran aliado, la Cámara de Comercio de Quito. Lucía, luego Marinés y luego Augusto, para terminar y decirle muchas gracias a la Cámara de Comercio por darnos siempre estos espacios tan maravillosos para poder comunicarnos con toda la gente que nos está mirando y escuchando. Lucía, rapidísimo. Muchísimas gracias, Cristina, Cámara de Comercio, compañeros, público en general. En definitiva, siguiendo la línea de Augusto, de Marinés, nuestra línea es que la vía es ceder. Si es que mantenemos las posiciones tradicionales, antagónicas y no cedemos un milímetro, pues seguirán cayendo empresas y con ellas seguirán cayendo las fuentes de trabajo y los empleos. Esa no es una situación que queremos para el Ecuador, no es la manera de reactivar una economía, por lo tanto, una invitación a conversar, a consensuar y hacer acuerdos. María Inés, ¿nos ayudas, por favor? Y luego Augusto. Gracias, igualmente un agradecimiento, como dice Lucía, a la Cámara de Comercio, a Cristina, a mi querida amiga Lucía, Augusto. No más que decirles a los empleadores y a los trabajadores, y tomando este tema tan interesante de los acuerdos que nos dio muy claramente Lucía, es que sin acuerdos no vamos a llegar a ninguna parte. Otra de las cosas es también que sin manejar todo de forma transparente, ¿sí? Tampoco podríamos hacerlo. Entonces, trabajar de una forma transparente, ojalá que se den los cambios correctos ahora en la asamblea y seguir luchando, o sea, unir hombro a hombro para que sacar al país a través del trabajo duro y de los acuerdos que deben darse.
Augusto, tenemos con el caballero de la noche. Cuéntanos, Augusto. Gracias, Cristina, y gracias al colegio y a la Cámara, como siempre, a las extraordinarias panelistas, brillantes como nunca lo dudo. Y solo una frase para terminar. Creo que lo dije en la presentación. Hoy los ciudadanos son con los ciudadanos, los que se pueden ayudar y apoyar. No existe guerra, señores. No tenemos que conflictuar con los trabajadores, ni no tenemos que conflictuar con los empleadores. Tenemos que construir. Y esta pandemia nos ha obligado a entender que somos vulnerables, que somos frágiles, que podemos desaparecer. Así que creo que la enseñanza es construir. Inclusive no necesitamos una ley. Podemos hacerlo si establecemos los pactos adecuados. Así que vamos a construir como ciudadanos, con los ciudadanos. Eso es todo. Gracias. Estimados amigos, qué gusto pues escucharles a estos profesionales de altísimo nivel en el tema laboral, un tema delicado, pero un tema importante. Yo digo un tema donde existe siempre un compromiso social. Quiero también invitarles y agradecerle a la Cámara de Comercio porque el día lunes 18 a las 18 horas vamos a tener también otro evento importantísimo que es cómo valorizamos nuestra marca, cómo protegerla, cómo construir, cómo se construyen estas marcas que son pero tan, yo diría, imprescindibles en los giros de los negocios de las empresas. Y vamos a tener un panel de instructores de altísimo, pero altísimo nivel. Quiero invitarles a que no se pierdan, por favor, que no se pierdan este evento de gran importancia que vamos a tener el día lunes a las 18 horas aquí en la Cámara de Comercio, nuestro gran aliado, y como siempre, una felicitación y un saludo muy especial a Patricio Alarcón. Gracias, estimados panelistas. Como siempre, para mí tenerlos es un orgullo, un privilegio tener profesionales de altísimo nivel. Gracias, Cámara de Comercio de Quito. Gracias a todas las personas que se unieron a nuestras redes sociales. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias. Una buena noche.